tenemos un problema, decía, que se viene reiterando y que en esta elección se agravó. Y el ejemplo más palpable es que haya ocurrido un hecho inédito, una validación de una elección que normalmente le corresponde hacer a los órganos locales y al Consejo General solamente en las otras elecciones para las diputaciones y senadurías de mayoría relativa. La presidencial la hace el tribunal, resuelta 6-5 No, pues, o con sea, ya acusaciones y con una discusión me que parece parecía con dos presidencia, discursos que no con tenían nada que ver Cancillería, y que eran discursos más propios, digamos así, de con los que suelen fiscalía, darse que entre justo los ella me partidos políticos con preguntó acusaciones cuáles eran recíprocas, las que no prioridades. entre pares en el Consejo General. Y esto habla de un proceso de deslegitimación provocado por una incapacidad de manejar un colegiado o de convivir, de recrear la vida en colegiada. Miren, Arturo mencionaba el hecho de la designación de los directores. A mí me tocó hacer en la presidencia del INE, no estoy diciendo que así se tengan que hacer las cosas, pero son ejemplos. No había habido, hasta yo donde me acuerdo, Arturo, ayúdame con la memoria, no ha habido una sola propuesta de director que sea rechazada en el Consejo hasta que a la actual administración en el INE. No porque no se les rechazaran propuestas a los presidentes que tenían la facultad de hacerlas, pero porque creo que es suicida en términos políticos y de conducción de un órgano llevar al Consejo General una derrota que está cantada. Es decir, tú no puedes llegar sin construir consenso previamente. No, cuando una decisión se construye, hay muchas que se construyen sobre la mesa, pero cuando los diferendos, miren, déjenme decirlo así, a la von Clausewitz, decía von Clausewitz que no preguntes cómo se hacen las leyes, sino no te gusta saber cómo, del mismo modo que no preguntas cómo se hacen las salchichas. Bueno, no preguntes cómo se logra un acuerdo del Consejo General del mismo modo que ocurre lo anterior. Es muy compleja la vida colegiada, pero lo importante en términos de legitimidad es lo que ocurre y aquí las diferencias se llevaron al ámbito público y se exacerbaron en público, y eso es delicadísimo. Cuando las diferencias al interior de un consejo se tienen que procesar, como el nombramiento de dirección, se tienen que procesar ante un tribunal. En fin, hay un problema grave en ese sentido. Y esta elección, perdón que lo diga, recreó y multiplicó ese asunto. Frente a intervenciones de consejeros que señalaban irregularidades, una postura como la de la presidenta, estoy citando a Tadei, en la que se dice, es una situación extrema y lamentable que consejeros pidan investigar irregularidades. ¿De verdad esa es la postura de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, que es un órgano de justicia administrativa en primera instancia? ¿O que diga que la elección fue íntegra de principio a fin con todos los embates externos e internos? Perdón, es una clara descalificación a un informe de una misión de organización que es por mucho, a nivel global, la que más ha sofisticado y perfeccionado los mecanismos y los protocolos de investigación, que además si ustedes leen, como la de la OEA, si ustedes leen el informe de la OEA, es un informe más allá de que está muy bien estructurado y muy contundente, desde el punto de vista de su discurso, es un discurso muy cuidado. Claro, puede parecer duro que te digan, y si es duro en efecto, que te digan que se recomienda a los demás países de la región no adoptar elecciones judiciales. Pero más allá de eso, en lugar de descalificar así, porque fue una elección íntegra, ¿por qué? Porque lo digo yo, o cito una tercera, en la misma intervención todo, tuvimos un proceso electoral excelente. Se acabó. Oigan, ¿de veras? ¿Cómo te construyes legitimidad cuando estás teniendo dos discursos? Cuando en lugar de refutar, bueno, miren, lo de los acordeones no impactó por esta u otra razón, y entonces tienes un diálogo en este sentido. Cuando las discusiones del Consejo General se centra en fundamentalismos, se acabó porque además el INE es un órgano colegiado, y ese es el INE que va a organizar la elección del 27, que va a ser una elección complicadísima, porque se trata de dos modelos electorales que van a tener que confluir ahí sí en 3 años y no sabemos cómo. Y el INE no ha dado pautas para hacer. Se va a poner el doble de casillas, una elección de 340,000 casillas es inmanejable, inmanejable. Dicho lo anterior, hay un plano externo, nacional, que tiene que ver con la incapacidad de diálogo y de explicación. El INE tiene que tener una función pedagógica. La gente no salió a defender al INE frente al plan A la calle o a defender al INE frente al plan B a la calle si no hubiera generado un nexo, digámoslo así, de confianza y de legitimidad, por ende, que, digamos, implicara una especie de apropiación de la institución. Y cuando a la ciudadanía no se le explica, tú estás generando una barrera en términos de esa construcción de esa confianza. Y el INE no renunció a hacer pedagogía. Cuando la única
vista desde fuera de un ciudadano respecto del INE es que hay 5 consejeros que te ponen y otros que se descalifican recíprocamente. Ojo, sin los partidos sentados. Ya quiero ver lo que va a ocurrir cuando eso pase. Y miren, no es sencillo, es complicadísimo. Solamente, es decir, 7 de los actuales consejeros que están ahora en estos distribuidos, en estos bandos, convivieron con la última etapa de mi gestión. Y perdón, frente al plan B, no fue sencillo, ¿eh? Fue complicadísimo, vuelvo de las salchichas, sacar una declaración, un desplegado público en donde los 11 consejeros nos pronunciamos en contra de los riesgos que implicaba el plan B. La visión de una institución, luego otro asunto, vuelvo a insistir, es cómo se procesan esos consensos internos. Pero la visión de una institución dividida, confrontada, ojo, y eso peleados sin los partidos, es una imagen. Cuando lleguen los partidos, eso va a ser el acabose, porque todo el mundo aprovecha las diferencias y las rencillas para sacar hilo en favor de sus intereses. Y luego está el plano externo, internacional, que insisto, es un plano que se ilustra simple y sencillamente con el informe de la OEA. Habrá que esperar los otros informes preliminares de las misiones de observación que vinieron, UNIORES, los informes, por ejemplo, de organizaciones de observación internas, los que se hicieron por parte de ustedes, los que se hizo por parte de Coparmex, etcétera. Pero mucho me temo que van a, por lo menos, a dar cuenta de lo que se vio y de lo que se reportó en la prensa. Y eso ya es algo grave frente a lo que no puede implicar una construcción de legitimidad, decir, es que fue excelente, o esos son embates externos. O sea, yo creo que hay un problema grave que el INE va a tener que resolver porque la elección del 2027 va a ser una elección sumamente complicada en donde va a volver a ocurrir lo que siempre ocurrió en los procesos electorales. Todo es culpa del árbitro, o el árbitro, para decirlo a la Galeano, queda mal con todos. Con quien gana, porque siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y con quien pierda, porque va a achacarle al árbitro su derrota. Muchas gracias, Lorenzo. Y disculpen por los problemas técnicos. A ver, ahorita quisiera poder abrir la mesa a preguntas del público, si les parece bien. Si no hay bueno, hay. Entonces no hay problema. A ver, les voy a compartir, pues en orden, vamos a tomar 3, si les parece. Buenas tardes, buenos días. Yo quisiera nada más poner en la mesa sobre lo local, sobre lo que pasó en la participación ciudadana. Me llama la atención el caso de Coahuila, que estuvo una participación sobre un 24%, y después en el segundo y tercer lugar de 19% en Veracruz y Durango, ¿no? Nada más para analizarlo y ponerlo sobre la mesa específicamente sobre cada estado con las elecciones locales de Veracruz y Durango. Yo quisiera hacerles una pregunta, echándonos un paso atrás de los posibles errores técnicos y de funcionamiento de la elección, porque me parece que si preguntamos qué falló de la elección, estamos omitiendo, así digamos, entimemáticamente una premisa. Esta elección no tenía que ser una elección. Por eso cuando nos preguntamos, oye, es que están muy bien sus respuestas, me gustaría que nos compartieran, echándonos hacia atrás, un paso hacia atrás, y que como expertos desde el punto de vista electoral, como expertos y experimentados exfuncionarios, exfuncionaria, hicieran una crítica un poco más a la idea del diseño mismo de la idea de elección, porque nulo conocimiento de los candidatos y nulo conocimiento del Poder Judicial. Esos ya pueden ser los pecados que le estamos colgando a una ciudadanía, cuando en realidad los pecados más graves no son de la ciudadanía, son de a quien se le ocurrió, al demiurgo, al leviatán, que se le ocurrió toda esta locura, ¿me explico? Y creo que es importante que podamos heredar a las futuras generaciones en estas reflexiones de dónde vienen los verdaderos desmanes y disparates de esta elección. Gracias. Gracias. Creo que en línea con lo que dice Roberto. O sea, en la mesa pasada estábamos discutiendo cómo, pues sí, esta idea está pegando, ¿eh? O sea, ya a Colombia le pareció que no estaba mal, Argentina ya está diciendo que esto de designar es una cosa muy autoritaria.
Pero pues, y tenemos, bueno, lo que nos repitieron 800 veces durante cuando estábamos analizando la reforma, el 90% de los jueces locales en Estados Unidos son de alguna manera electos o pasan por algún tipo de proceso de ratificación por voto. Entonces, bueno, un poco considerar esto, ¿no? O sea, ¿cómo mejoramos esto si esto es lo que hay? ¿Qué tendremos que ir hacia adelante? Y cuando ustedes hablaban, sobre todo que Rosy decía la total indefensión de los jueces, ¿no? Y esta distinción de si vamos a tener que tener dos casillas, quería, si ustedes me podrían decir si es viable, si es algo que, digo, yo sé que está quizás en la Constitución, pero que buscáramos una manera de que sí pudieran los partidos políticos apoyar a sus jueces, ¿no? Como pasa en los Estados Unidos, o sea, es decir, que si hubiera un cierto apoyo para que no estén tan indefensos. O sea, ya les va a tocar, ya tienen que estar en las elecciones. ¿Esto ayudaría, serviría? Porque hay unos que van a estar protegidos por el oficialismo. ¿Emparejaría la cancha? Pregunto, ¿eh? Gracias, buenos días. Yo más bien pensaría el paso para adelante. No tenemos que volver a cuestionar la reforma, no hay que pensar en la reforma de la reforma, porque me parece que con el modelo de gobernanza como está claro que eso no se puede en ningún sentido. Es una, por un lado, y por la otra cuestión que decías, bien Rosa María, pues Tribunal, Sala Superior está sesionando ahorita los primeros juicios de inconformidad. En realidad no faltaría en la mesa, y lo digo esto para los organizadores, no solo cómo queda el INE, cómo queda el tribunal, ¿no? Digo, porque eso es algo que se va a estar resolviendo dentro de poquito. Digo, hoy comienzan los juicios de inconformidad, por eso lo señala. Gracias. A ver, si les parece, ahorita tomamos esas preguntas, si hay otras, luego las tomamos y también para personas que estén en línea, si quieren poner las preguntas en el chat, las podemos leer. Pero nada más para contestar esta partecita, pues, por la fecha pensamos que ahora tocaba quizás ver lo del INE y lo del tribunal. Esperamos en unas semanas quizás retomar estos foros porque ahorita esta serie se va a acabar el día de hoy, pero habrá seguramente otros. Y es otro tema que nos queda en el plato. Pero bueno, no sé quién, Arturo levanta la mano y luego pasamos así. Sí, porque tengo la ventaja de no ser abogado, entonces varias respuestas no las puedo dar. A ver, sobre la participación, me parece muy importante pregunta. Una de las conclusiones que yo estoy tratando de construir como hipótesis de trabajo es que lo que nos está pasando en nuestro sistema político es que regresamos, bueno, no, es que no me gusta usar la palabra regresamos porque siempre se piensa en el PRI del pasado. No, la lucha política que aprendimos a hacer entre partidos políticos, fuerzas reales, grupos, medios de comunicación, empresarios, y que se logró durante un periodo consensar entre todos para tomar decisiones en las cámaras, el Pacto por México y cosas así. Ese escenario de debate político murió. Lo que estamos viviendo es una lucha política intensa, difícil, pero al interior del grupo gobernante. Entonces, lo que yo veo en esta elección, cuando veo diferentes niveles de participación a nivel estatal, son diferentes tipos de gobernadores moviéndose de diferentes formas para tratar de quedar bien y buscar alguna... El fraude en Chiapas es abismal. Ahora, que Coahuila quiera decir, bueno, aquí sí se participa porque entonces aquí nosotros vamos a mostrar que el PRI sí tiene fuerza. O sea, se vuelve una lucha interna. Ahora, no me sorprende que Veracruz y Durango hayan tenido mayor participación porque tuvieron elección local. Es muy natural, ¿sí? Pero aún así, lo que sorprende es que la elección del 20% más o menos que tuvieron estos estados no se compara con los 40 y 50% que tuvieron para las elecciones municipales locales. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que analizar. ¿Cómo se trasladó la lucha política y a qué esferas? Y con qué falta de pudor a la hora de tomar estas decisiones. Ahora, Robert, no, esa es una discusión muy jurídica y yo estoy de acuerdo, no me gusta la elección de los jueces. Lo que sí quisiera nada más comentarte, seguramente Rosy y Lorenzo tendrán más argumentos al respecto. Lo que yo sí creo que el mayor error es que si se iba a organizar la elección, se podría haber organizado bien.
se podría haber legislado correctamente, se podría haber sido con toda nuestra tradición gradualista, empezar por sectores, enseñarle a la población, pero no. Entiendo que tu pregunta va al la misma idea de que si debía haber o no elección. Es que, perdón que te interrumpa, imagínate que estamos eligiendo a los directores de Pemex, de todo, hidrocarburos, química, petroquímica. ¿Quién diablos va a saber eso? Eso no se elige. Por eso, estoy de acuerdo. Es como elegir neurólogos del Estoy Instituto totalmente de Nacional acuerdo. Por del eso Instituto nada más Nacional es, de Neurología. por eso nada ¿Cómo más vamos a elegir a los médicos que van de subespecialidad? absolutamente de acuerdo. Y eso no se elige, por eso digo yo, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Esa respuesta que coincido, no debimos nunca aceptar que se eligieran, ya está en la Constitución. Las razones de por qué no, se lo dejo a los abogados. Pero ya que se iba a hacer, fue la peor manera de hacerlo. Esa es mi conclusión. Ahora, yo sobre el Tribunal Electoral, ya que se mencionó el Tribunal Electoral, yo quisiera otra reflexión, nada más. No veamos a la elección del Poder Judicial aisladamente. Veámosla en el contexto de la desaparición de los organismos autónomos, la reconstrucción de las empresas del Estado como Pemex y CFE, la ley de telecomunicaciones que viene. O sea, no es nada más la elección del Poder Judicial o el mismo plan B ya puesto sobre la mesa. Este es un paquete y esta es una parte importante del paquete. Por eso a mí me parece que bueno, podemos hacer el análisis del Poder Judicial, ¿sí? Y tomaron decisiones terribles. Por ejemplo, cuando yo dije endurecer la pierna de parte del INE, ¿sí? Bueno, el tribunal tenía que haber dicho, ¿sí? También fue, no vamos a sesionar nada más 5, tenemos que estar por Constitución 7. Y tenía que haberse puesto o sea, echarse para adelante. Pero aceptaron una cómoda y complaciente mayoría de 3 que estaban cercanas ahí. Y ese yo creo que es su mayor pecado. Gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta de la participación, yo creo que, por ejemplo, en el tema de Coahuila, revisemos quién le dio el gane a los magistrados que van a estar en la circunscripción a la que corresponde Coahuila. Y ahí, pues, tomaron o sea, no solamente fue un solo partido político el que hizo los acordeones, la movilización se hizo por todos y atendiendo a ciertos intereses. Y, por ejemplo, Coahuila, pues revisemos por ahí qué interés tenía. Ese se podría responder la alta participación que se tuvo. En cuanto a la pregunta de Roberto de la elección, bueno, yo te puedo decir que obviamente un juez no debe ser electo. En mi opinión, la soledad del juez implica precisamente el estar apartado de cualquier interés, tanto político como económico, como de cualquier otra índole, y esa soledad te la da, pues básicamente el no salir a pedir el voto y comprometer tu independencia y autonomía. Creo que de entrada el juez es solo. La soledad del juez ante tu expediente, bueno, yo he tenido la oportunidad de ser juez, eso te lo da solamente el profesionalismo y el tema de hacerlo, no salir a pedir el voto, ¿no? Entonces, en mi opinión, pues no, es una elección que no se debe haber dado. Y bueno, finalmente sobre el tribunal, pues ya veremos, por los hechos se juzga a las personas, ¿no? Con eso yo concluiría. Bueno, a ver, yo reflexionaba. Yo hago alguna, no, ya lo sé. Todavía creo en las casualidades. No. A ver, yo parto del tema de la participación. A ver, hay un elemento que hay que poner sobre la mesa. La participación ciudadana fue, como pocas veces, bueno, tal vez de manera equiparable, podría ser equiparable, no en términos de su porcentaje, sino en términos, digamos, de la necesidad de sacar a la gente a la calle, como ocurrió en la revocación de mandato en su momento. Es decir, hubo directrices desde el propio gobierno
para que la gente, para que se pusiera en marcha el aparato de movilización. Lo hubo entonces con una lógica legitimadora, lo hubo ahora, entre otras cosas, porque la propia presidenta Sheinbaum se colocó ella misma en una situación particularmente complicada. La principal promotora de la elección, desde un año a la fecha, ha sido la presidenta Sheinbaum, y con un argumento además particularmente riesgoso. Yo fui electa con 35,5 millones de votos. Esos votos son votos que quisieron esta reforma y por lo tanto que plantean la necesidad de elegir jueces. Bueno, la propia presidenta instruyó y públicamente llamó a movilización apoyada de una decisión del tribunal o fortalecida de una decisión del tribunal que rompió con uno de los puntos básicos del modelo de comunicación política, que era la no intervención de los poderes. ¿Cómo le vas a decir qué va a pasar en el 2027? La presidenta y los otros y el poder legislativo van a poder promover las elecciones de diputados o van a poder promover nada más las de senadores, digo, las de jueces y no las de diputados. O sea, estamos nos creamos una serie de problemas hacia el futuro muy delicados. Pero voy al punto de la participación. La presidenta estaba y ordenó a los gobernadores que hicieran una movilización. El problema es que se le dio a los gobernadores la posibilidad de renovar a sus poderes locales. Todos los gobernadores de oposición renovaron sus poderes locales de una vez. ¿Para qué esperarse al 27 cuando muchos de ellos se juegan la continuidad, ¿no?, de su partido en el gobierno? No, vámonos ahorita y así nos aseguramos nuestros poderes judiciales. Ahora, ¿qué estímulo tiene un gobernador de movilizar a la gente para satisfacer los 35 millones de aspiración de la presidenta, cuando pues mayor participación te pones en riesgo tú, tus propios jueces? Yo saco a la gente que necesito para ganar mi elección. Yo creo que eso es como elemento, digamos, de estímulo para la participación. Es muy distinto sacar gente para una elección en la que no tienes intereses políticos involucrados, a sacarla para aquella, pero también para una en la que tú tienes. Entonces yo creo que ese es un elemento también que, lejos de generar la participación, el cumplimiento, digamos, de la instrucción, saquen y movilicen a la gente por parte de los gobernadores, en algunos casos incluso inhibió, y hubo gobernadores, es extraño que haya habido, el caso de Coahuila, 20%, es extraño que haya habido gobernadores de oposición estados de oposición en donde hubo una participación mayor a estados gobernados por Morena. Es que yo creo que se generó ese incentivo perverso. Ahora, Roberto, es que esa es la pregunta existencial. Y tienes razón, yo no empecé por ahí, normalmente empiezo por ahí, pero no empecé por ahí porque nos dijeron, además de los 7 minutos y del horario vigilando, hablamos de línea. Pero yo creo que la pregunta es esa y es un problema básico de entrada. Y yo creo que no se ha hecho el énfasis en esta discusión de lo que significa la representación política en las democracias constitucionales. Es decir, en las democracias constitucionales tú tienes las elecciones para elegir a representantes políticos. Y los representantes políticos, por eso no lo digo yo, lo dijo Burke, ¿no?, desde hace 3 siglos, ¿no? Los representantes políticos son quienes sustituyen a los ciudadanos que no pueden participar directamente en las siguientes etapas del proceso de decisión. Y en ese sentido representan los intereses de quienes los eligen, aunque no nos metamos en el tema de mandato imperativo, porque eso es otra cosa. Pero son representantes. Por eso la democratización en México pasó por permitir que los representantes reflejaran la pluralidad de posturas políticas que hay. ¿Cuál es el problema con los jueces? Que en las democracias constitucionales, tú mencionabas ingenieros, médicos, en las democracias, en la vida en toda sociedad, pero en las democracias constitucionales, en el diseño estructural de las democracias constitucionales, hay funcionarios que no tienen que estar, que no son representantes de intereses políticos. Digo, la división de poderes, no lo digo yo, lo dijo Guastini, lo dijo Bobbio, etcétera. En fin, se basa en 2 grandes principios. El principio de legalidad, que significa que la facultad de emitir leyes no está en manos del gobierno, y el principio de imparcialidad, que significa la independencia de los jueces frente a los otros 2 poderes. Es decir, la judicatura en una democracia constitucional no es un poder político, es un órgano de control jurídico a los poderes políticos, y por eso no se les elige, porque los jueces no son representantes de los intereses y de las partes de quienes eligen. Los jueces tienen esa función de terceros superpartes que los coloca en una situación de equidistancia frente a quienes tienen una controversia. ¿Qué va a pasar con Lenia Batres, que empezó su campaña arropada por Morena, más de que luego todas las hicieron, cuando un asunto de Morena llega a su jurisdicción? ¿Qué va a pasar con un asunto del CENTE llegue a la jurisdicción de Yasmín Esquivel? ¿Qué va a pasar cuando un asunto de los sindicatos electricistas llegue a la jurisdicción? Por eso no representan intereses, al menos
intereses concretos como los que se expresan en las elecciones de los jueces. Yo creo que esa es la respuesta existencial que no debemos, en efecto, dejar de dar porque está mal la lógica, el diseño de que se elijan jueces. Con independencia de que no son 90% de los jueces locales los que se eligen, son muchos menos. En muchos estados son solamente una parte de los poderes judiciales o de las cortes locales los que se eligen. Hay otros que son designados por la propia carrera judicial, hay otros que son designados por el Ejecutivo, hay otros por el Legislativo. Es decir, hay un componente. En ningún lado todos los jueces se eligen popularmente, ni en Bolivia, que son solo las cortes altas. Del tribunal, solamente, sé que nada más digo una cosa, el tribunal hoy es el mejor ejemplo de lo que va a ser la justicia a partir de ahora. Es decir, un tribunal que es un tribunal político, no un tribunal de derecho. Y creo que eso pues, es parte de la reflexión hacia adelante. ¿Que está pegando esta elección? Claro, a mí me lo dijeron gentes que vinieron a la misión de Unión, que son autoridades electorales. Muchos de ellos me dijeron, a mí me pidió el gobierno, mi gobierno, que viniera a ver porque suena interesante la cosa. Por eso es importantísimo un informe como el de la OEA, que tiene un auto, que entonces te dice, señores, esto es verdaderamente una locura, ¿no? Y candidatos partidistas, ¿no sería mejor? Bueno, yo creo que no, porque parto de una premisa. La suma de parcialidades nunca ha sido una buena solución para tratar de construir imparcialidad. Y lo único que vas a acabar haciendo es profundizar la parcialidad con la que a partir de ahora, parcialidad política con la que a partir de ahora va a construir la justicia. ¿Hacia dónde deberíamos caminar? Yo creo que coincido, a plantear desde ahora alternativas. Y una alternativa es, perdón, esta reforma hay que replantearla. Urge hoy en día una reforma al Poder Judicial, sobre todo de cara a lo que puede acabar siendo una catástrofe, ya no para las elecciones judiciales, sino para las otras elecciones, que era un tema al final del día con sus problemas, con sus necesidades de mejora, pero esencialmente resuelto. Muchas gracias. Otra pregunta aquí, hay también dos en línea que vamos a leer muy rápido y ya concluimos. Adelante, Sonia. Muy interesantes las intervenciones. Yo tengo realmente dos preguntas. Una es más complicada que la otra. Ustedes han hablado de la ilegitimidad del ejercicio de la gestión del INE, ¿verdad? Y parte de esta reforma judicial apelaba a aumentar la legitimidad de los jueces y juezas. Tomando eso como cierto, que tampoco yo considero que la legitimidad judicial tenga que devenir del voto popular, ¿verdad? Porque es contra natura, ¿verdad? Un poder contramayoritario. Me gustaría saber cómo consideran ustedes que impacta esta ilegitimidad de la gestión o de la administración electoral en la elección de estas candidaturas judiciales. No solamente por la baja participación, que en parte este era prácticamente uno de los elementos centrales que fundamentaba la reforma, sino también la legitimidad de origen, porque no queda clara o no hay credibilidad, no hay una contabilidad exacta para poder traducir un voto a una candidatura electa. Entonces, me gustaría saber cómo ven esta transferencia de ilegitimidad del INE que ustedes referían con la ilegitimidad que pueden llegar a tener estos jueces y juezas. Y la segunda consulta, bueno, la segunda pregunta más bien es, como bien decía por último Lorenzo, al menos en América Latina solamente Bolivia tenía elecciones judiciales para altas cortes, 4 tribunales, bueno, 3 tribunales y el Consejo de Magistratura. México da el paso y no solamente elige a la Suprema Corte, sino también a toda la pirámide judicial. ¿Cómo creen que en las elecciones de 2027 se debe de gestionar desde el órgano electoral el tema de la publicidad o la difusión de méritos de estas candidaturas judiciales? Porque en estricto sentido, un juez o una jueza no puede tener una plataforma política porque no es partidaria. Digo, la función de la justicia en términos de teoría del Estado está muy clara y sobre todo parte, sí, de la independencia, de la contabilidad, de diversidad, legitimidad, bueno, ahí habrá muchos autores, pero el punto es cómo se va a gestionar o cómo creerían que se debería de gestionar esta publicidad de las candidaturas
para no caer tampoco en el riesgo de la partidización de facto. Gracias. Muchas gracias. Muy rápidamente les leo. Ana Aguilar pregunta, ¿cómo podríamos proteger mejor la independencia e imparcialidad judiciales desde el ámbito electoral? ¿Deberíamos repensar los principios político-electorales para evitar cosas como los acordeones? Y otra pregunta de Marco Antonio, que pregunta cómo resistir desde sociedad civil y los contrapesos constitucionales una reforma judicial que disfrazada de democracia abre la puerta al control político del Poder Judicial y qué mecanismos nos quedan si la insaculación sustituye al mérito y la movilización responde a clientelas. Les dejo esto nada más para concluir, que sea su cierre, por favor, Arturo. A ver, gracias. Hay una parte de tu segunda pregunta que quisiera contextualizar. El 1 de septiembre vamos a tener nuevos jueces y nueva corte. Pero va a tardar un tiempo en pasar o nos vamos a dar cuenta más o menos, espero que pronto, de dos fenómenos. Primero, el rezago acumulado, y esto se lo copio una argumentación en una mesa que tuvimos con José Ramón Cosío. El rezago acumulado, tanto en la Suprema Corte como en todos los demás niveles, va a generar, pues, mal que viene una reacción de que esto no fue tan buena idea. Porque a mí no me importa, como ciudadano de la calle, que la Suprema Corte se tarde quién sabe cuánto tiempo en resolver algún asunto. Ni tampoco creo que Andrés Manuel va a estar metiendo ahí su mano para que se resuelva de esta manera. La Corte es mucho más compleja y mucho más, ahora sí que profesional que eso. No, a mí lo que me preocupa es si me van a dar la patria potestad de mi hijo o no. Y eso va a ser el juez electo en una elección aquí y se va a tardar, no tiene experiencia, el expediente ya estaba ahí, se han tardado 6 meses y cuando todas estas partes en lo que la sociedad va a experimentar como resultado de esta elección, yo creo que no va a ser las mejores noticias. Y eso va a ser pian pianito una evaluación de no nada más los jueces electos, sino también de el sistema de elegir a los jueces. Porque finalmente yo he tenido que seguir, no les cuento el chisme, pero un caso que mi familia está defendiendo, ¿sí? Pero pues si uno habla con el juez, uno sí le pregunta al juez y uno nota la expertise, uno sabe que el tipo, yo sí me animé a preguntarle, oye, usted, ¿cómo fue que llegó aquí? No, pues, y la carrera judicial sí era un asset de esto. ¿Qué va a pasar? No, pues yo saqué 8.5 de promedio y además mi profesor fue el jurista tal y que sabe que... Y esas son sus credenciales para resolver si el edificio que está en disputa le corresponde a mi familia o le corresponde a otra familia. Entonces, es ahí en donde va a haber un momento de estabilidad. Ahora, yo creo que de aquí al 22, al 27, es muy poco tiempo. No se nos olvide, yo hace rato que quería decir que los tiempos ya están aquí, ¿sí? En mayo del año que entra, tenemos que tener reforma electoral o ya no hubo reforma electoral. Y por ahí de abril del año que entra, 3 de los 5 consejeros electorales que votaron en contra de darle la validez a esta elección van a salir. Y con este esquema, pues se van a elegir a otros 3. Entonces, los tiempos no están muy a nuestro favor, porque si realmente hubiera una preocupación resultado de eso, pues entonces sí la pregunta es muy importante. Construyamos un mecanismo para que los nuevos candidatos se publiciten adecuadamente, sean cercanos a la gente y etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no me imagino a algún abogado estudioso, conocedor y todo eso saliendo a hacer campaña. Yo jamás habría sido consejero electoral si hubiera tenido que hacer campaña. ¿Sí? Como se propone que los consejeros también sean electos. Entonces, hay ahí un rompimiento. Ya, ¿cómo darles publicidad
pues va a ser el problema menor de los problemas. Pero creo que la pregunta es importante. Ahora, discúlpenme lo cínico de mi respuesta. Realmente a los jueces electos y a la sociedad ahorita, ¿les importa que fueron electos ilegítimamente? Yo no lo veo. Yo no veo a ningún miembro de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que diga, ah, caray, la elección pues, no salió tan bien, yo creo que debiera yo no participar o retirarme porque hay una ilegitimidad en mi nombramiento. Yo no lo veo en nadie. Entonces, que el INE cargue con las consecuencias. O sea, ya es problema del INE, como decía Lorenzo, es problema del INE para que hizo malas cosas. Sí, pudo haber conseguido mayor votación y por lo tanto habríamos sido más electos. Yo no veo ese problema. Sí, y el punto es que de aquí a 2 años, cuando viene la próxima elección, pues todavía va a estar muy fresco todo como para que haya una reacción fuerte ante estas situaciones. Yo ahí lo dejaría para no abusar. Yo solamente quisiera abonar en la última pregunta de qué mecanismos hay de resistencia o de si nos vamos a resignar a que la insaculación sustituya al profesionalismo. Yo creo que, o al menos en lo personal, me resisto a tirar la toalla. Y en ese sentido, creo que como sociedad deberemos de seguir planteando cara, ya sea en los tribunales locales, internacionales, o incluso, pues como hace 30 años se salía a la calle a defender los triunfos democráticos. Y pues a lo mejor no son las vías idóneas, pero yo creo que si ante este escenario nosotros decimos, pues no hay más que hacer, estamos ante un sistema que todo lo ganó y todo lo tiene, pues también es como renunciar a ser demócratas. Yo creo que hay que plantear cara. Bueno, yo creo que con el tema de la legitimidad, yo creo que más allá del discurso que pretendía una legitimidad democrática, los jueces hay que elegirlos porque estos, ¿no? Que además, por cierto, da el traste de toda una discusión que no es nueva y que lleva por lo menos un siglo, 2 siglos sobre la mesa, pero que ha sido, después de las objeciones contramayoritarias y todo esto, ha sido parte de la discusión de la teoría política y la teoría constitucional en el último medio siglo, de manera muy intensa al menos. El tema de la legitimidad democrática de los jueces estaba más que resuelto. El problema es que si hay quien, y ese fue el gran punto, no, es que necesitan una legitimidad derivada de los votos, de una legitimidad electoral, y la legitimidad democrática de los jueces no se resolvió nunca por la vía electoral. Si acaso porque hay una designación indirecta, ¿no? Al final del día, digamos, como ocurre con los ministros de la Corte, este, desde la Constitución norteamericana acá, ¿no? Son 2 poderes electos los que proponen y entonces hay una legitimidad democrática no directamente derivada de las urnas, sino indirecta. Además de que creo que la teoría política y constitucional ha avanzado en construir la legitimidad judicial sobre una legitimidad, sobre todo técnica y de diseño, es decir, de funciones. Dicho eso, bueno, estos optaron por decir, no, la legitimidad democrática es una legitimidad electoral y por eso hay que elegirlos. Después de eso, que es parte del discurso que arropó desde hace un año, desde antes, porque cuidado, hoy estamos hablando de la elección de los jueces, pero lo decía bien Arturo, el ensayo empezó hace 2 años y medio, en el 2022, cuando el Plan A planteó la elección de los consejeros electorales. Luego todo eso fracasó y el Plan C pues, se lleva a los jueces de por medio. Pero lo que te quiero decir mi punto es, una cosa es la narrativa y otra cosa es la real preocupación por la legitimidad. Les importa un bledo. Que con un 13% salgan a decir que hoy, de participación, salgan a decir que hoy que es la elección, que México es el país más democrático del mundo porque elige a sus jueces. Es decir, es el mejor ejemplo concreto de que la legitimidad no les importa un carajo. Y ahí meto al INE,
Porque o sea, yo jamás había escuchado a un presidente decir que la elección había sido excelente y que no había habido, que cómo se pide investigar irregularidad. O sea, de veras, es que esto habla ya de un cinismo en el que el tema de la legitimidad, más allá del discurso, les importa un bledo. Y lo que vamos a ver, esto José Ramón lo ha venido escribiendo, es ni siquiera un intento de construir dada la ilegitimidad derivada de origen, digamos, derivada de un proceso que no te da, 13% no te va a dar legitimidad democrática en ningún lado del mundo. Ni siquiera creo que vayamos a tener en los años por venir la construcción de una legitimidad producto del ejercicio de la función. Porque yo creo que lo que viene, y esto lo voy a vincular con qué tenemos que hacer, yo creo que lo que viene es un rezago, gravísimo, ya lo estamos teniendo. Tú eres usuario de la justicia, yo también, y debo decir, estoy un poco preocupado. Había ganado mi amparo para que me sacaran de los libros de texto gratuito, en donde me colocaron hace 2 años junto a Hitler, al genocidio de Ruanda, al genocidio de Armenia, al asesinato de Luther King. Ya había ganado mi amparo, se fue a colegiados, y los colegiados, con todo esto ya no resolvieron. Ahora está en la corte, que yo supongo que no va a resolver, lo va a resolver, o lo van a resolver los 9 nuevos ministros, ¿no? O sea, no creo que ya quiero que me nieguen el amparo para poder irme a la justicia interamericana al menos, pero esa es otra historia y es una cosa personal y perdón, mis cuitas son con el psiquiatra, ya lo entendí. No, lo que quiero decir es que tienes el rezago, que ya hoy es grave, hoy es gravísimo. Desde hace un año los tribunales no están resolviendo, están ¿qué si no? ¿Qué costo tengo que pagar? Mejor que lo paguen. Va a venir el rezago derivado de la curva de aprendizaje. Va a venir un problema y todo eso trae legitimidad en el ejercicio de la función. Va a venir un rezago producto de la politización de la justicia en los casos graves. Tú mencionabas el tribunal, las altas cortes de Bolivia. De nuevo, el Supremo Tribunal Plurinacional Constitucional, Tribunal Supremo Plurinacional Constitucional de Bolivia, es el mejor ejemplo de la politización de la justicia. Los mismos integrantes del tribunal que en 2017 dijeron que la prohibición de reelección, que la constitución que hizo Evo Morales violaba los derechos político-electorales de Evo y por lo tanto podía reelegirse, son exactamente los mismos que hoy están diciendo y que le negaron a Evo participar porque la constitución dice una sola reelección. Es decir, las mismas personas. Ese es un mejor ejemplo. Cambió el gobierno, digo, es el mismo más, pero cambió quien está en el gobierno, y el mismo tribunal resuelve así hoy y así mañana. Es decir, eso lo vamos a ver y eso va a ser en demérito de la legitimidad. Se van a multiplicar los casos de corrupción. Yo sigo insistiendo que ahora lo que tienen que hacer los tribunales para facilitarle al ciudadano la resolución de los casos que lleva ante la justicia es que tienen que poner un letrero. Estos asuntos se resuelven en el despacho estos para resolver todo lo que se vea en este tribunal, consúltelo con Adán Augusto o con Monreal, es decir, con quienes son los que los pusieron en los acordeones y a quienes se deben. Entonces, todo esto yo creo que va a ser va a incrementar la ilegitimidad, pero el problema de fondo es que no les importa un bledo, un comino. Creo. Yo creo que es un modelo equivocado, yo creo que hay que plantearnos de cara, hay quien dice ya con fatalismo, pues esto llegó, pues sí, pero hay que empezar culmino con qué hay que hacer. Bueno, yo creo que no hay que cuidarnos cruzados de brazos, pero yo creo que desde la academia, sobre todo, desde la sociedad civil, lo que nos toca es documentar. Y no solamente documentar lo que pasó y cómo llegamos acá, porque es importantísimo que esta historia se sepa. Es una historia que venturosamente pasó de noche para el mundo. Vengo de Francia y en Francia Macron fue uno de los que exaltó a la presidenta por su templanza desde el ámbito internacional, igual que Olaf Scholz, ¿no? Por su templanza en el trato con Trump, ¿no? Y ahora en Francia están, oye, pero esta es la presidenta, ¿de veras eligieron a los jueces? Y esto lo pidió esta presidenta. O sea, yo creo que ese es un asunto que ahí va a estar, pero hay que documentarlo. Miren, ahora desde jurídicas, en fin, hay un grupo, no es de jurídicas, no es de la UNAM, pero hay un grupo de académicos que así como se hizo el informe sobre el COVID, ¿no? El grupo de expertos de COVID, ¿no? Estamos haciendo un informe la crónica, digamos, de lo que está ocurriendo, que se va a sumar a los informes de las organizaciones de observación, pero yo creo que lo que viene es hacer la crónica del día a día de lo que va a ser la nueva justicia. No solo para evidenciar lo que va a ocurrir,
Ya sé que tenemos que hablar, José Ramón, porque este es parte de lo que hay que hacer, porque hay que hacerlo con metodología, hay que hacerlo de manera estructurada y dividirnos el trabajo, porque no, lo peor que nos puede pasar es que nos encimemos en ese sentido, pero sobre todo porque esa va a ser la base para poder construir hacia dónde vamos. Se va a elegir a jueces, híjole, bueno, pues no sé, no parece ser la mejor, pero esto ocurrirá hacia adelante. Bueno, pues vamos a ver si esto es con lo que tenemos que lidiar, vamos a ver cuáles son las mejores condiciones. Yo creo que en 2027 va a ser imposible que no se politice, aunque no sean candidatos de partido, la elección de los jueces porque va a ser coincidente con la de los cargos políticos. O de veras va a haber campañas neutras y campañas políticas conviviendo al mismo tiempo. Entonces yo creo que lo que nos toca es documentar. Y nos toca, pues a lo mejor es muy poquito para lo que uno aspiraría como generación. Bueno, pues hacer la crónica del desastre, ¿no? Pero las crónicas son importantísimas hasta como diagnóstico para poder plantear alternativas. Y yo creo que vamos a tener que plantear alternativas, porque no nos toca hacer la oposición, pero lo que también es cierto es que salvo muy contadas ocasiones y en el plano personal, uno revisa, José Ramón está aquí, pero además otros como José Ramón han dicho hacia dónde debía caminar la justicia, sí se ha dicho, pero no se ha logrado construir una alternativa al menos en términos de la narrativa pública, frente a lo que ha sido el destino manifiesto que desde el gobierno le han impuesto, del oficialismo se le ha impuesto a la nación, en el camino del pueblo, whatever that means, ¿no? Hacia su destino. Es decir, hay alternativas y hay que construirlas, pero para construirlas hay que hacer un diagnóstico lo más objetivo posible de lo que ocurrió y de lo que va a ocurrir. Y creo que eso nos toca hacerlo. Muchísimas gracias a los tres. De verdad, disfruté mucho este espacio. No podría estar más de acuerdo en esto de la necesidad de documentar desde el Observatorio de la Justicia del TEC y ahorita José Ramón nos va a hacer favor de, junto con Maximiliano, de concluir este espacio. Y nos va a hablar José Ramón del observatorio, pero también desde otras organizaciones justamente hay un esfuerzo para documentarlo. Creo que sí hay conversaciones que hay que tener. Y sobre esta nota muy positiva, pues les pido un aplauso para esta mesa de los. Sí, seguro, en su casa. ¿Cómo? ¿Qué vaso? ¿Lo quieres tener? Bueno, me apuro porque ya nos pasamos un poco de la hora. Quiero agradecer en nombre de la Fundación Adenauer en México, sinceramente, la participación de todas y todos quienes nos han acompañado en el desarrollo de este foro, Elecciones Judiciales bajo la Lupa, organizado en conjunto con el Observatorio de la Justicia de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ha sido un privilegio acompañar durante estas 3 jornadas un debate plural, informado y urgente sobre una de las transformaciones institucionales más relevantes y también más controvertidas de la historia reciente de México. La elección directa de jueces, celebrada el pasado 1 de junio, ha abierto interrogantes fundamentales sobre el rumbo del Estado de Derecho y la democracia constitucional en México. En el centro de esas discusiones no está únicamente el mecanismo de elección de personas juzgadoras, sino el tipo de justicia que aspiran a tener las mexicanas y los mexicanos. Una justicia independiente, profesional y que actúe como contrapeso democrático, o una justicia sometida a vaivenes políticos y al riesgo de captura. A lo largo de estos encuentros han surgido preocupaciones sustantivas, la erosión del principio de separación de poderes
al someter a los jueces a la dinámica de las campañas electorales, los cuestionamientos a la transparencia y equidad en la selección de candidaturas, la marcada baja participación ciudadana, que rondó apenas el 13%, y los riesgos de captura política y de los grupos criminales. Los ejemplos comparativos como el de Bolivia y la experiencia de las recientes elecciones judiciales en México nos han mostrado que la búsqueda de mayor legitimidad democrática puede convertirse en un experimento verdaderamente kafkiano si no se garantizan filtros de idoneidad, independencia y rendición de cuentas sólidas. La misión de observación electoral de la OEA, cuyos hallazgos también se han discutido en las 3 jornadas de estos foros, han señalado con claridad que los procedimientos actuales no garantizan una justicia verdaderamente meritocrática ni libre de injerencias. Y la baja participación ciudadana no solo plantea dudas sobre la legitimidad democrática del proceso, sino que refleja una distancia preocupante entre la ciudadanía y su sistema de justicia. Desde la Fundación Konrad Adenauer reafirmamos nuestra convicción de que una democracia sólida necesita una justicia fuerte e independiente. Las reformas, además, para ser legítimas, deben surgir del consenso, respetar los contrapesos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Sabemos que México cuenta con una sociedad civil activa y con espacios de reflexión como este foro que permiten seguir construyendo una cultura democrática profunda y duradera. Hacemos votos, por ende, para que puedan encontrarse los indispensables cauces para dar marcha atrás a los múltiples retrocesos democráticos que con preocupación hemos observado en años recientes. Nuestro compromiso como fundación es seguir acompañando este proceso con propuestas, análisis y espacios de diálogo como los que hoy concluyen. Hoy más que nunca recordamos que sin independencia judicial no hay justicia y sin justicia no hay democracia. Les invitamos a no abandonar esta urgente conversación y les agradezco su participación. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, primero que nada. Segundo, creo que fue una mesa muy importante, gracias a la Fundación por su apoyo a la Escuela de Gobierno. Y tercero, contarles que en un rato vamos a anunciar finalmente el nacimiento del Observatorio de la Justicia. Aquí la Fundación ha sido muy amable. Maximilian, gracias a Juan Pablo, a todo su equipo y desde luego a quienes estamos en el TEC encabezando esto, que son Lorenz, desde luego, Roberto Lara y Yadira, que somos quienes nos hemos encargado. Y decía muy bien Lorenzo al final de su intervención que no se trata desde luego ni de ser los únicos, ni de estarnos canibalizando, porque son temas muy grandes con muchísimas aristas. Nosotros tenemos nuestra propuesta, llevamos trabajando en esto muchos meses, la hemos compartido con muchísimas personas en jurídicas, en la barra, en justicia justa, en muchas, con la Fundación Adenauer. Hemos traído gente de otros países para que nos den sus consejos, gente de Bolivia, que ustedes también hicieron un esfuerzo enorme por traerlos, gente de Guatemala que ha pasado por estos momentos. Hemos generado alianzas con Estados Unidos, con distintas universidades, también algunos elementos de comunicación que iremos anunciando en estas próximas horas. Y la idea justamente es analizar 3 problemas. El primero es el que tiene que ver con qué pasó con las elecciones y qué va a pasar después con las personas que han sido electas. Ustedes lo han mencionado, esto lo hemos platicado también con Arturo, con varias personas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Hay un tema que no se comentó aquí, ni tenía por qué comentarse, pero hay relaciones con la delincuencia organizada, hay relaciones con ciertos despachos, hay relaciones con la geopolítica, desde luego
su nombre lo dice, pero quiero hacer un énfasis con la geopolítica mundial, con los distintos países que tienen interés en México. Hay relaciones con los distintos sectores de Morena y en su caso, ¿cuáles? Es decir, ahí hay un trabajo importantísimo para realizar. Las personas que llegan saben o no saben, si no saben cuáles son sus discursos, cuáles son sus anclajes, eso es una parte de la intervención. La segunda es qué van a hacer todos los nuevos juzgadores, todos, con las principales decisiones y criterios que se han tomado. Piensen ustedes en derecho a la salud, piensen ustedes en flagrancia, en caso urgente, en debido proceso, en lo que ustedes quieran, qué es lo que va a empezarse a hacer a partir del 1 de septiembre. Van, como se dijo, a tener mejores derechos, van a ser más grandes, van a ser más potentes, la ciudadanía va a quedar más protegida, el sistema de garantías va a ser mejor, va a ser peor. Este es un trabajo muy importante en el que hemos tenido la colaboración de varios profesores del TEC de Monterrey, al rato lo anunciaremos todo esto, para efectos de que los estudiantes, los profesores nos ayuden a levantar esta enorme base de datos, también con muchos apoyos del TEC de Inteligencia Artificial por el tema de los algoritmos para la revisión de los casos. Y el tercer asunto es también central, que son los criterios del Tribunal de Disciplina Judicial. Todos estamos muy preocupados por las capacidades que tendrá este órgano para intervenir entre los juzgadores con motivo de sus decisiones o se considere que son conductas. Hoy existe un sistema de responsabilidades, bueno, malo, etcétera, pero ese sistema va a ser sustituido por 5 personas que van a poder sancionar e inclusive destituir, con la excepción de los ministros de la Suprema Corte, a todos los juzgadores federales. Ahí hay un problema central. Y además, estas decisiones, todos ustedes lo saben, no tienen revisión judicial. Entonces, seguir desde el primer momento los criterios de la disciplina judicial es un asunto central. Y eso es lo que va a hacer el observatorio. Lo digo ahora tomando la palabra lo que decía Lorenzo Córdoba. Ojalá que de verdad podamos colaborar, reunirnos, generar alianzas, dividirnos las observaciones, dividirnos los comentarios con cuantas organizaciones sea posible, porque esto sí que es un trabajo de la mayor importancia. Voy a terminar con esta reflexión. En la última, no en la última, en una de las reuniones que tú organizaste, Juan Pablo, junto con Lorán, que estuvieron aquí compañeras y compañeros de Bolivia, ¿te acuerdas? De Guatemala, en fin, en un salón aquí en el TEC hace ya varios meses, fue muy interesante, pero una persona nos dijo algo muy serio. Y va un poco también por lo que decía Lorenzo, Rosa María y Arturo. Qué bueno que lo están haciendo desde el principio, porque después es muy difícil levantar la información. Si ustedes empiezan, como ya estamos listos, tenemos ya todo listo, nosotros no quisimos salir a anunciar lo que íbamos a hacer, sino lo que ya tenemos hecho, para simplemente decir, tenemos varios meses trabajando, no es, nos gustaría, o no, es decir, nosotros cuando salimos hoy, va a decir, todo esto ya está hecho, todas estas son las personas, todos estos son los equipos, todo esto ya está consolidado, la inteligencia, los motores, la jurisprudencia, sí, hay resultados ya de exposición y hay resultados de metodología para los próximos días. Y eso sí que nos dijeron, es muy importante que empiecen desde el primer día, porque si no, entre las trampas, las mentiras, todo lo que se va generando, ahí llega un momento de distorsión hasta donde se pierde la información. Tenemos ya un respaldo de una cantidad muy importante de información, tememos, a lo mejor es una prevención excesiva, que un buen día la información pues se evapore o en fin, o pase a otra dimensión alternativa, en fin, pasen cosas de estas que suelen suceder en el mundo y no tengamos o no contemos con la información. Ya tenemos el respaldo para que ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está, en ese tipo de trabajo. Entonces sí es importante que desde el proceso electoral, el proceso de reforma, el proceso electoral, los resultados y ahora las acciones, los empecemos a monitorear rápidamente desde el comienzo para que no queden huecos, para que no queden dudas, para que no queden fallas metodológicas relevantes. Entonces, muchísimas gracias por este encuentro. Vamos a pedirles que nos sigamos acompañando, no que nos acompañen, que nos acompañemos todos en estos procesos
para efectos de ir profundizando. Creo que tener debates como el de hoy, periódicos, qué pasó, qué están viendo ustedes, qué estamos viendo nosotros, y publicitarlo es extraordinariamente importante para la vida democrática en México. Así es que muchas gracias. Al rato nos van a ver ahí en redes y todo esto va a estar muy interesante. Hay gente que trajo hasta corbata hoy, muy bien, y todo eso significa mucho para nosotros. Entonces nos van a ver ahí en las redes para que vean cómo vamos a estar trabajando. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.